esta segunda jornada, llamada Notas históricas de la ermita del Santísimo Cristo de la Columna, la antigua ermita medieval de San Cosme y San Damián. Bueno, es el ponente, yo creo que no hace falta que lo presente yo aquí. Antonio Martín es profesor de Historia del Arte, es prioste de la Hermandad, le comentaba hace un rato el contenido de esa priostía. Ahora, si quieres, lo comentas tú también al resto. De sobra conocido por todos, yo creo que es una de las personas que más y mejor conocen nuestra ermita y que yo creo que es un privilegio tenerlo hoy aquí. Lo mejor que puedo hacer es ceder la palabra y que nos deleite con sus conocimientos. Así que, Antonio, cuando quieras. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues posiblemente lo que vaya a decir ya lo sabéis todos, porque a lo mejor me habéis oído muchas veces hablar sobre la ermita del Cristo. Notas históricas es el título. Y yo creo que está bien puesto porque son notas históricas, porque hay muchas lagunas en la historia de la ermita, ¿no? Entonces, yo me voy a remontar a aquellos posibles orígenes, siempre con hipótesis, porque de la primera época, del origen de la ermita, pues no tenemos documentación y posiblemente no la vayamos a encontrar nunca. Sabemos todos que esta zona estuvo ocupada por los musulmanes y que hay una fecha clave que es 1212, cuando se produce la batalla de las Navas de Tolosa y a partir de esa fecha toda la zona pasa a ser zona cristiana, ¿no? A partir de esa fecha, toda la zona, digo, que pasa a ser cristiana y entonces hay una repoblación de gente que se trae del norte, incluso de Galicia, y se asienta sobre la zona para repoblarla. Alfonso VIII, en las Navas de Tolosa, vence a los musulmanes, toda la zona pasa a ser de dominio cristiano, ¿no? Y la frontera se pone entre los cristianos y los musulmanes al sur de Sierra Morena. Doña Berenguela recibe de su padre la donación de la población que había en Bolaños. Y esa población parece ser que viene con la repoblación de gente que viene del norte. Incluso el alcaide parece ser que se apellida Bolaños y que es de origen gallego. Cuando la reina en el 1229 dona la población a la Orden de Calatrava, ya habla de que existe una población bastante numerosa de gente en Bolaños. Dice así: así pues, dono y concedo íntegramente aquella villa mía que se llama Bolaños, con sus vasallos, con todas sus heredades, cultivadas y yermas, desiertas o pobladas, con tierras, viñas, aguas, prados, huertos, montes, con sus entradas y salidas y con todos sus términos y pertenencias y derechos. Lo que hace suponer que ya hay una población asentada cristiana. Y para cubrir las necesidades de culto de esa población cristiana asentada, pues posiblemente lo que se hace es edificar una ermita. Pero no podemos decir que inmediatamente se construye la ermita. Yo pienso
por el tipo de ermita que hay, que esta ermita de San Cosme y San Damián copia la ermita del Santuario de la Virgen del Monte. El Santuario de la Virgen del Monte parece ser que se construye ya a finales del siglo XIII. Luego habría ahí desde principios del siglo XIII hasta finales del siglo XIII, un periodo en donde aquí no habría ninguna edificación de tipo religioso, hasta esa fecha. Si vemos lo que es la edificación, la ermita de la Virgen del Monte tiene un presbiterio cuadrado, que sería más o menos donde estoy yo, el espacio de la cúpula, y luego una pequeña nave que mira hacia el poniente. Pues yo creo y pienso que ese tipo de arquitectura es la que se copia en esta ermita de San Cosme y de San Damián. La ermita de la Virgen del Monte, sin duda, es obra de los calatravos fundados por Raimundo de Fitero, por el Cister, que defendían muchísimo la veneración a la Virgen, ¿no? Y entonces ellos, cuando en esta zona de Calatrava comienzan a asentarse después de la Reconquista, pues comienzan a levantar ermitas en honor a la Virgen. Y esta, en concreto, no se levanta en honor a la Virgen, sino a San Cosme y a San Damián. Es del siglo III, hermanos, gemelos, dedicados a la medicina. Y abogados, pues, de las enfermedades. Y en general, durante la Edad Media, había muchas enfermedades, sobre todo la peste. Entonces, no es de extrañar que, incluso para reforzar o facilitar la repoblación, la ermita se dedicara a los santos médicos, y así, pues no sé, un poco recordar a la gente que pudiera venir a repoblar, que iban a estar protegidos por estos santos dedicados a la medicina y patronos de las enfermedades. Bien, esto un poco como introducción, ¿no? Como introducción. La ermita medieval que se construye, que no sabemos cuándo, ni la fecha concreta, incluso ni el siglo, porque podía ser a finales del siglo XIII, principios del siglo XIV, etcétera. Lo único que tenemos un poquito más de certeza es por las excavaciones que se han hecho, ¿no? En las excavaciones que se han hecho del 15 al 17, del 2015 al 2017, donde han aparecido algunos vestigios de tipo medieval. Y también porque en la zona encontramos ermitas, pues, del siglo XIV, del siglo XV, que son del mismo tipo que la ermita medieval que hubo en Bolaños, en San Cosme y en San Damián, y que hemos descubierto recientemente después de estas obras que se han hecho, ¿no? Nos creíamos que la ermita era siempre así, la ermita no. La ermita resulta que era un rectángulo con unas paredes totalmente lisas, sin contrafuertes al exterior, y sobre esas paredes, ya a finales del siglo XV, principios del XVI, se hacen estas pinturas que estamos viendo y que han sido restauradas, que están en la nave y en parte del presbiterio. Entonces, por ejemplo, en Almagro, San Juan de Almagro, la ermita de San Juan de Almagro, pues es un poco parecida, o esta es parecida a la ermita aquella, la Santa María la Blanca de Torralba, un poquito más lejos, San Sebastián de la Solana, etc. Hay una serie de construcciones de época medieval que siguen esta misma tipología, muy sencillas, una nave rectangular, a veces un presbiterio un poquito más marcado en volumen y en altura, una techumbre plana de madera, que hace el peso verticalmente hacia abajo, y una construcción muy, muy sencilla.
La ermita esta tuvo una techumbre de madera en toda la nave, y aquí en el presbiterio lo mismo. No habéis subido nunca, pero yo os digo que sí he subido, y el cimborrio que hay, el cimborrio es pues el volumen que llega hasta el tejado, donde está metida la cúpula. Bueno, pues eso, desde la cúpula hacia arriba, está enlucido, y cuando llegas al borde donde empieza el tejado, hay una moldura escalonada, también enlucida de yeso. Y eso es muy raro que esté cuando se va a cubrir después, y no se va a ver. Con lo cual quiere decir que en un principio, en la época medieval, se enlució hasta arriba, y a partir de donde empieza el tejado era donde empezaba la cubierta de madera. ¿Lo entendéis? Esto es lo que quiero decir. Es decir, después, cuando se hizo la cúpula en el periodo del barroco, pues resulta que se tapó todo eso, que está enlucido, y ahora mismo no se contempla. ¿Vale? Entonces, podemos ver que existe un tipo de construcciones en toda la zona que son muy parecidas. Bien, ¿cuándo comienza un poco a transformarse la ermita de San Cosme y de San Damián? No hablo de las pinturas porque la próxima ponencia la tiene Enrique Herrera de Almagro, que todos los conocéis, y él nos va a hablar de las pinturas, tanto de las antiguas como de las modernas, de la época del barroco, de la época de principios del Renacimiento, que son todas las pinturas que tenemos en las paredes medievales. Bien, ¿cuándo comienza a transformarse un poco esa ermita antigua de San Cosme y de San Damián? Pues comienza gracias al traslado en la primera mitad del siglo XVII de una cofradía, que era la cofradía de la Vera Cruz, que estaba ubicada en una antigua ermita, esta sí dedicada a la Virgen, Santa María de la Alta Virtud, que estaba justamente donde hoy está la ermita del Calvario, en la vereda. Estaba también extramuros del pueblo, de la población, en un cruce de caminos de Almagro hacia Manzanares y de Bolaños hacia Moral. ¿Vale? Es así que pudo ser también una tipología como la que he dicho antes: muros lisos, techumbre plana de madera, cabecera con cimborrio, y que esa Santa María de la Alta Virtud, en la cual se nombra que hubo una de los capítulos de la Orden de Calatrava, esa ermita comienza a arruinarse y, sin embargo, fue parroquia mientras se construyó la parroquia de San Felipe y Santiago en el siglo XVI, sobre la cual hubo otra antigua llamada de Santiago Frater Domini, es decir, Santiago, el hermano del Señor, o el pariente del Señor. Bien, pues aquella Santa María de la Alta Virtud comienza a arruinarse, a entrar en ruina. Y entonces allí existía una hermandad, que era la Hermandad de la Vera Cruz, que era la única hermandad que había en Bolaños de Semana Santa, y que tenemos documentación de cómo procesionaba en la noche del Jueves Santo al viernes. Tenía dos tipos de hermanos, unos de sangre, que iban flagelándose, y otros de vela. Y esta hermandad tenía 3 pasos: la Santa Veracruz, Jesús atado a la columna y la Virgen de la Soledad. Y esta hermandad, al entrar en ruina aquel templo, se traslada a San Cosme y a San Damián. Y es a partir de este traslado cuando la ermita
comienza a sufrir transformaciones. ¿Vale? Os voy a leer bueno, son tantas cosas que se me olvidan algunas cosas. De esa ermita medieval sí que hemos descubierto cómo era el piso. El piso está allí atrás. En esos cristales que hay debajo del coro se ve que no estaba embaldosado, sino que era tierra apisonada. Tierra apisonada, lo cual quiere decir que era una ermita pues muy pobre, pues muy pobre. Esta ermita tan pobre, la techumbre que tenía, que sería de madera, sería también muy pobre. No podemos imaginar que fuera, por ejemplo, un artesonado tan rico como San Juan, la ermita de San Juan de Almagro, porque si no, posiblemente se hubiera conservado como allí. Entonces, aquí podemos imaginar que era, pues, un artesonado, es decir, una cubierta de madera, pero sin valor artístico, ninguno. Bien, sabemos que a finales del siglo XVII, la Hermandad de la Veracruz ya existe, o sea, ya reside en esta ermita de San Cosme y de San Damián. Y hay una crónica de los visitadores de la Orden de Calatrava de 1716, en la cual nombran a la ermita ya como si fuera del Santo Cristo de la Columna, y es lo que os voy a leer. Si lo encuentro. En la villa de Bolaños, en 22 días del mes de octubre de 1716 años, el señor don José Colomer Velasco, caballero de la Orden de Calatrava, estando haciendo la visita en dicha villa y de las obras pías para ver la ermita del Santísimo Cristo de la Columna, extramuros de esta villa, la cual está, y es muy capaz, bien reparada y con tanta decencia, excepto la capilla de la Santa y Veracruz, que se intitula del Espíritu Santo, la cual necesita de reparos, especialmente de retejarse. La capilla del Espíritu Santo, de la cual está hablando esta visita, es la que hoy conocemos como Capilla de San Antón. ¿Vale? Y allí están las imágenes de Nuestra Señora de la Soledad y de la Santa Veracruz en medio. Y en el frontal de dicha ermita se hallan las efigies de los santos mártires San Cosme y San Damián, que son propios de la ermita, y cofradía de su advocación, de que se hace mención en la visita, que de ella se ha ejecutado en este día y entre los libros que se han examinado. De obras pías de esta villa, lo uno encuadernado tocante a la cofradía de la Santa Veracruz, que solo contiene nombramientos de mayordomos y la procesión de Semana Santa. Bien, pues entonces vemos cómo esta cofradía está residiendo ya en 1716 en este templo, y la Virgen de la Soledad y la Santa Veracruz están en esta capilla. Pero antes hay un dato muy importante, de 1689, en donde existen 3 posturas para hacer un retablo en la ermita del Cristo de la Columna. Ya en este periodo se está hablando
de ermita del Cristo de la Columna, no ya de San Cosme y San Damián, aunque los santos siguen estando en el retablo, ¿de acuerdo? O en la capilla mayor, en lugar preferente. Y existen 3 posturas. Una de Francisco Sánchez de Almagro, que hace una postura de retablo, es decir, una oferta de retablo, para el Cristo, y se fija en el retablo que hay en San Juan de Almagro, del, si no recuerdo mal, 17 de enero de 1689. Otra postura del 24 de enero del mismo año, de un tal Miguel de Oliveiros de Daimiel. Y otra postura del 1 de febrero del mismo año, de un tal Bernardino Sánchez de Bolaños. Estas posturas se publican y se da un tiempo para que la gente se entere de lo que se quiere hacer y quién lo quiere hacer. Y, por último, es la de Bernardino Sánchez la que se quedan con ella porque hace mejoras en los presupuestos. Os voy a leer un trocito de la que hace Francisco Sánchez de Almagro. En la villa de Bolaños, en 24 días del mes de enero de 1689, ante los señores Francisco López de Piña y Andrés López Almansa, alcaldes ordinarios de la villa, por su majestad, pareció, que me he ido a la de Miguel de Oliveiros. En la villa de Bolaños, a 17 días del mes de enero de 1689, años, ante los señores Francisco López de Piña y Andrés López Almansa, alcaldes ordinarios de la villa, por su majestad, pareció Francisco Sánchez Gallego, vecino de la villa de Almagro, maestro en Salvador. Y, hay una palabra que no se entiende, al otorgamiento de esta villa de Bolaños, y dijo que haría postura en la hechura de un retablo que se ha de fabricar en el altar del Santo Cristo de la Columna de esta villa, según la traza y muestra del retablo que se hizo en la ermita del Señor San Juan de la villa de Almagro, y demás de dicha traza en forma siguiente, que ha de fabricar 6 varas de ancho y 2 cuerpos, y la coronación de arriba, y ha de tener 2 nichos a los lados, sin el del medio, en el que ha de estar el Santo Cristo. Y también ha de tener 2 huecos para 3 cuadros de pintura que se han de bajar 2 gradas del altar para dar más lugar a la altura de ese retablo. Y la ha de ajustar de madera a su costa en precio de 300 ducados, de los cuales ha de recibir en cuenta 500 reales, quedados luego de limosna para ayuda a dicho retablo, y acabada la obra la ha de ver maestro y tasar a su justa estimación, y si valiese más, lo perdona, y si valiese menos, se le ha de rebajar de la cantidad, y para que así lo cumpliera, a ello obliga su persona, y bienes sabidos y por haber, y para su ejecución da poder a los justicias de su majestad de la villa de Almagro, donde se somete para que le apremien como por sentencia pasada en cosa juzgada, en la villa de Bolaños, en dicho día, mes y año. Los señores alcaides recibieron esta postura cuanto al lugar en derecho y mandaron que por defecto de pregonero que lo publicasen en las puertas de la audiencia de esta villa en sitio acostumbrado. Es decir, que ya vemos que a finales del siglo XVII esto se está moviendo. Existen la necesidad de hacerle un retablo ya a esa imagen del Cristo de la Columna en la ermita de San Cosme y San Damián, y que ya en los documentos no se nombra a la ermita como de San Cosme y San Damián como titulares, sino del Santísimo Cristo de la Columna o del Santo Cristo de la Columna. ¿De acuerdo?
Bien, pues estoy un poco preocupado porque no encuentro documentación de la gran obra que se hace, sino de documentos, de recibos de haber pagado cosas, pues por ejemplo ladrillos, etcétera, porque se están haciendo obras en la ermita del Cristo. Pero no encuentro ningún documento en donde se dice que se ha quitado el artesonado de madera y se está haciendo una bóveda, ni que en el cimborrio se ha construido una cúpula sobre pechinas. No lo encuentro, que lo mismo está, pero los documentos no aparecen. Y me gustaría que apareciesen, porque ya digo que existen recibos de que se están pagando, por ejemplo, por 700 piezas de ladrillo para las obras que se están haciendo en el Cristo, que se está reparando el cielo raso de la sacristía, no sé si es 1766 o por ahí, por esas fechas, porque está en mal estado, que se están reparando los tejados porque están en mal estado, pero una bóveda de lunetos y una cúpula elíptica con linterna, que no haya ningún documento que diga que se está construyendo, que se está haciendo esa gran reforma, me extraña mucho. No lo sé. A lo mejor están los documentos y todavía no los hemos encontrado. Entonces, ya digo que es a partir de esa fecha, finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, cuando comenzamos a ver una reforma grande dentro de la ermita. Una reforma que ya digo, de la cual no tenemos documentación. En la nave se quita ese artesonado, se hace esta bóveda de cañón con lunetos, se divide en 4 partes, la bóveda de cañón con lunetos, se hace esas 4 partes se hace corresponder con unas pilastras allí atrás, pero también las había aquí, aquí, allí, aquí y aquí, que las hemos tenido que quitar porque se construyen sobre las antiguas pinturas. Claro, el techo de madera hace una presión hacia abajo, en vertical, pero el techo abovedado hace una presión lateral sobre los muros, y entonces hubo que levantar por fuera unos contrafuertes detrás de cada pilastra, que son los que actualmente existen. Y así se iría configurando poco a poco el nuevo aspecto interior y exterior de la reforma barroca de la ermita del Santo Cristo. Cuando salgáis, os vais a dar cuenta, os vais a fijar que detrás del segundo contrafuerte, empezando por los pies, en aquel contrafuerte de atrás, detrás de ese contrafuerte, existe el arranque de un arco que era la antigua puerta de entrada de la ermita. Al tener que levantar estas pilastras y los contrafuertes fuera, la puerta de la ermita quedó cegada y hubo que trasladarla al lugar que tiene hoy. Estas pilastras son la base de los arcos fajones que tenemos aquí. Un arco fajón, otro arco fajón, otro al final. Bien,
Esos arcofajones son los que sujetan la bóveda de lunetos. ¿Vale? Bien. Y aquí, en el cimborrio, lo que se hace es quitar también la madera y edificar esta cúpula elíptica. Os daréis cuenta, si no, yo os lo digo, que este arco es más ancho que este. ¿Los veis? Y que este trozo es más ancho que este. Que en la época barroca se quita ese artesonado y se hace una cúpula elíptica con pechinas. Y este sería un arco que se abre con estas dimensiones porque al edificar la cúpula arriba no nos da espacio para hacerlo más grande. ¿Entendido? Pero la construcción de la capilla del mediodía, que hoy conocemos como de la Virgen de la Soledad, que no estuvo aquí sino aquí, sí que hacen un arco mucho más grande. Pero ¿qué pasa? Que encima tenemos una construcción, una cúpula encamonada. Encamonada quiere decirse que no se ve al exterior con su forma elíptica o semicircular, ¿no? En este caso elíptica. Pues resulta que para dar fuerza a este muro, lo que hacen es aumentar de grosor el arco en un ladrillo, a todo alrededor. Con lo cual nos venimos para acá un ladrillo y la cúpula queda descentrada, porque el centro del arco es este. ¿Lo veis? Pero la cúpula queda desplazada el grosor del ladrillo. ¿Lo entendemos? Eso que hay ahí es una carruchita de madera que servía para subir y bajar la lámpara de aceite que estaba encendida constantemente para dar luz al Cristo. ¿De acuerdo? Ese vestigio, menos mal que no lo quitaron, porque no tiene valor artístico ninguno, pero es un vestigio que debe quedar ahí, ¿no? Bien. ¿Qué os quiero decir con esto? Pues que cuando se hicieron las catas en el presbiterio, aquí aparecieron esas pinturas. Pero aquí ya se habían perdido las pinturas porque al hacer el calado del arco, pues destrozaron los alrededores del arco. ¿De acuerdo? Y aquí, pues aquí no pudimos hacer catas, porque si hay pinturas, están debajo del ladrillo. Debajo de todo el ladrillo que pusieron, engrosando el muro para dar más consistencia al arco. Y, aunque hubiéramos hecho alguna, hubiera salido muy poquita pintura porque prácticamente no queda espacio. Prácticamente, fijaos que prácticamente el arco vendría por aquí y si esto era simétrico a aquello, pues resulta que habría poquísima pintura ya al descubierto. ¿Estamos? Bien. ¿Qué más cosas? En la restauración que se hizo, aparecieron antes. Hay muchas fechas. Las tengo apuntadas ahí, pero por no mirar, pues algunas veces se me pasa. Hay una fecha clave, 1701. Se nombra a un sacerdote, a un clérigo, que es Jerónimo de Piña, para que se encargue en 1701 de concluir la obra del presbiterio, es decir, de la capilla mayor, y del retablo
del presbiterio y del retablo que se está construyendo en la ermita del Santo Cristo. Hemos visto que las posturas son de 1689, las posturas del retablo. Pues posiblemente el retablo no estaría construido en 1701 y la capilla mayor tampoco estaría terminada en 1701. ¿De acuerdo? Entonces esa fecha es bastante clave. Y otra fecha clave es 1702. Es un grabado con un punzón sobre el yeso. Si miráis ahí, ¿veis dónde estuvo ubicada la pililla? Pues en este circulito que yo estoy marcando hay un grabado a punzón que pone año de 1702, San Cristóbal, lo cual nos está indicando que en ese año, en esa fecha, todavía no se han tapado las pinturas medievales. Porque lo que se hizo fue taparlas, que ya eran pinturas al fresco o mesofresco llamadas también. Pintura al fresco es cuando se pinta con el yeso todavía húmedo para que la pintura penetre dentro del yeso húmedo y se quede plasmada dentro. Pero a veces el yeso se secaba antes de que se pintara en la totalidad y entonces se solía caer la pintura o parte de la pintura. Posiblemente en esa época ya gran parte de las pinturas estuvieran bastante perdidas. Pero alguien, cuando vio que se iba a poner una capa de 3 o 4 o 5 o 6 centímetros de yeso en todos los lienzos de las paredes y comenzarían a taparse esas pinturas que varios siglos habían estado ahí, se le ocurrió la feliz idea de grabar el año y quién era el santico a cuyos pies estaban haciendo el grabado. Entonces, nos está indicando que en 1702 aún las pinturas no estaban tapadas. Con lo cual, la reforma importante de la ermita, aunque hubiera comenzado a finales del XVII, es en el siglo XVIII cuando se produce la gran obra. De todas formas, es en el siglo XVIII la cúpula que tenemos aquí, con esas pilastras acanaladas, con capiteles jónicos y esas otras acanaladas también, están más cercanas al neoclasicismo que al barroco. Aunque los baquetones sí son muy barrocos porque son, dice Enrique que no. Quiero decir que son del siglo XVIII, o sea, la decoración, la decoración, incluso la estructura arquitectónica, responde más al siglo XVIII que al siglo XVII. Eso es lo que quiero decir. Entonces, quiero decir que en 1700 estamos ya en el siglo XVIII, ¿vale? Entonces, la gran reforma se produce en el siglo XVIII. Pensábamos que podía haber sido antes, pero por todos estos datos que yo estoy dando y creo que son correctos, pues quiero decir eso, ¿no? Es decir, que la gran reforma es del siglo XVIII. Bien, tenemos un montón de datos con fechas de recibitos de cosas que se están haciendo. Por ejemplo,
Permitidme que vaya mirando en los apuntes, porque es mucha información. Por ejemplo, a partir de 1733 y durante todo el siglo XVIII se recogen numerosas donaciones y limosnas para las obras que se están realizando en la ermita del Cristo de la Columna. El 4 de septiembre del 1764 se hace mejora en 400 reales en las obras a efectuar en el cielo raso de la sacristía y 500 reales en la puerta de la ermita, publicándose mediante cédula en la puerta de la iglesia parroquial. Otro dato importante, el de la espadaña, que es tan característica. Bueno, yo he estado viendo por ahí y la espadaña, yo me fui a Salamanca y vi que en Salamanca hay una espadaña que es muy parecida a esta, o esta es muy parecida a la que allí vi. En 1762, Simón Gavilán Tomé está trabajando como arquitecto en la capilla de la Universidad de Salamanca, haciendo una reforma barroca dentro de esa capilla. A él se debe la espadaña de dicha capilla, la cual serviría de modelo a la espadaña de la del Santo Cristo de Bolaños. No quiere decir que sea de esa fecha, sería posterior a esa fecha, pero ya estamos en la segunda mitad del siglo XVIII. Aquella es de sillar de piedra, los dos vanos son arcos. Aquí el primer vano es un arco, el segundo arco no es arco, es mitra, es decir, es horizontal. En el 1771 ya se habla que existen los ofertorios al Santísimo Cristo de la Columna. Esos ofertorios serían todas las ofrendas que se hacen al Cristo de la Columna para recaudar dinero para las obras. Los más característicos era el ofertorio de albahaca, y existen documentos en donde la gente trae albahaca y se da dinero por llevarse un ramo de albahaca. Y en el mismo año, 1771, se habla de 700 tejas que cuestan 60 reales para la obra que se va a hacer en la ermita del Santo Cristo de la Columna. Y ya se elimina decir que es de la Santa Veracruz. En el 1772, hay unos grandes temporales que arruinan gran parte del tejado de la capilla mayor y que hay que restaurar. En 1784 todavía se nombran en los documentos cuentas de la Cofradía de la Veracruz, porque aún se expenden recibos a su nombre por la plática de disciplina el Jueves Santo y en el sermón del 3 de mayo, que es el día de la cruz. Venían monjes de Almagro, agustinos y franciscanos, a predicar estos sermones. El sermón de disciplina era un sermón que se hacía antes de que saliera la procesión del Jueves Santo de disciplinantes. Y el sermón de la invención de la cruz es el día 3 de mayo, que es el día de la Santa Cruz. Por ejemplo, se paga a Fray Sebastián y al guardián de los franciscanos, y hay numerosos recibos desde 1784 a 1793. Fray Sebastián de la Calzada, religioso de San Francisco del convento de Almagro, que recibe de José Guzmán, administrador de los caudales del Santísimo Cristo de la Columna de la Villa de Bolaños, el estipendio por el sermón de la invención de la Santa Cruz, que es el 3 de mayo. En 1786 se hacen 2 altares de madera, quizá ahí y ahí, y que han estado esos altares hasta después, hasta los años 60 más o menos,
colocados. Posiblemente los altares primitivos se perderían en la guerra, pero después se hicieron otros, porque además quedan los testigos de haber estado cogidos los palos, empotrados, con agujeros, cogidos con yeso, a los muros. En el 86 también se hace una bandera con tafetán verde, rojo, blanco y pajizo. Y se pone el precio de lo que cuesta. Y además, flecos dorados para rematarla. En el 1788 se gastan 762 reales de vellón en la mesa del altar mayor y en la ventana del transparente o camarín, y 400 reales en jaspear la mesa, la ventana y el rodapié del presbiterio. Estamos hablando de 1788. La ventana del camarín, la mesa del altar, que no era esta, y jaspear todo el zócalo del altar mayor. En el 1788, Antonio de Arriaza y Castañeda, que es de Almagro, hace la mesa del altar y la ventana de la capilla del mediodía por 730 reales de vellón. La ventana que tenemos en esta capilla del mediodía y la mesa de esta capilla, que es la que hoy tenemos como mesa en el altar mayor, que ha sido restaurada por Antonio Custodio, López García, de Andújar, junto con el retablo. El retablo se restauró este verano y la mesa se restauró pues, en octubre, noviembre, de la cual también tenemos una descripción que os leo. Si os cansáis me lo decís y cortamos. A ver. Vamos a ver. Digo yo, Antonio de Arriaza, vecino de la villa de Almagro y maestro ensamblador en ella, que por cuanto en este día me he convenido con los señores Justicias y cura párroco de Bolaños en construir una mesa de altar para la capilla del mediodía en la ermita del Santo Cristo de la Columna con las siguientes condiciones. La ventana del mediodía, que tiene su obra de tableros de pino, dados de color, con 12 fijas en sus hojas y 6 para los 2 postigos, con 2 pasadores para las hojas grandes, siendo mi cargo clavar también la reja de cuenta de dichos señores, su conducción y asiento, como asimismo la mesa, que su tamaño es el siguiente: su alto de 5 cuartas, menos 2 dedos, su largo el que tiene el altar, su fondo 29 pulgadas, unos 66 centímetros, que en medio ha de llevar el escudo de Calatrava, lo estáis viendo, ¿no? El escudo de Calatrava, y a los lados insignias de la Pasión, que su frontispicio se ha de componer de 3 tableros con 3 círculos. ¿Los estáis viendo ahí? Con su basa, su cornisa, etcétera, etcétera. Su basa y su cornisa. ¿Veis aquí la cornisa? Es decir, es una descripción que tenemos de esta mesa. En 1791
se hace la campana, una cerraja y una llave para el pretil y para la puerta de las bóvedas. Hay un portillo aquí arriba, en ese luneto que hay, en este lado, se pone una escalerita de madera y se puede subir a las bóvedas, ¿vale? Desde aquí no estamos viendo la puerta, pero existe. Son detalles de recibos con su coste. En 1997 se retoca la imagen del Cristo. En el 99 se hacen en Madrid los cristales del transparente de la ventana. En el 800 Lorenzo de Arriaza hace el retoque, el dorado y la hechura del transparente. También en el 1800 se hace el cascarón de espejos y el nicho del camarín y el carrillo para el velo. El cascarón de espejos era un arco redondo que existía desde donde está la boca del retablo, del hueco del retablo, hasta donde están las pinturas. Entonces, era un arco hecho de madera con espejitos incrustados. No había luz eléctrica. Entonces, los espejos lo que hacían era recoger la luz que entraba por el camarín y hacer destellos sobre la imagen para darle luminosidad. ¿De acuerdo? Estaban metidos dentro de unos marcos, unos marquitos de madera, y estaban dorados con pan de oro. ¿De acuerdo? Ya estamos en 1800, es decir, el primer año del siglo XIX. El carrillo del velo era, pues, una varita, podría ser quizá metálica, donde había una especie de cortinaje, que es el velo que se usaba muchísimo en los camarines de las imágenes. En 1801 se le compra una peluca al Cristo y la hace un tal Sebastián de la Morena de Almagro y cuesta 35 reales de vellón. En el 1801 también se hace la composición y la reforma de los tejados de la ermita. En el 1802, Ramón García de Ciudad Real cobra 240 reales de vellón por el dorado que hace en el transparente de cristales, que posiblemente sea el dorado del cascarón de espejos. En 1805 se vuelve otra vez a reformar los tejados de la sacristía. En 1807 se trae de consuegra una red para proteger el transparente por la calle, por la parte de fuera. Y en 1811 se le pagan a Julián de Béjar de Madrid 890 reales de vellón por los cristales del transparente. Bueno, aquí hay un montón de datos concretitos sobre cómo se ha ido desarrollando la historia de la ermita, pero faltan esos datos importantes de los que yo hablo, de cuándo se quita el artesonado, cuándo se hacen las bóvedas con los lunetos y cuándo se hace la reforma del cimborrio con esta cúpula elíptica sobre pechinas. Bien, yo sí quisiera, antes de acabar, hablar de dos cosas importantes. El retablo. ¿Tú vas a hablar del retablo, Enrique? No. El retablo y el elemento luz dentro de la ermita.
¿Vale? Bien. El retablo. Retablo significa retabulum. Tabulum significa mesa o tabla. Y lo que hay detrás de la mesa. La mesa del altar, pues lo que hay detrás de la mesa del altar es el retabulum. ¿De acuerdo? El retablo tiene 3 partes: un banco, un cuerpo central y un ático, la parte alta. Y 3 calles verticales, la central y 2 laterales. El banco es donde se está sujetando el retablo, con unas grandes ménsulas con hojas carnosas, sobre las cuales se levantan unas columnas de tipo salomónico, es decir, con el fuste retorcido, en forma de tirabuzón, sus capiteles de orden compuesto, es decir, con una volutita arriba y hojas de acanto corintias. Después un friso y en la parte alta la cornisa con el ático. Bien, el ático se une mediante esas volutas u orejas a la parte intermedia del retablo. El retablo es de madera y está pintado simulando mármoles azules y rojos. Y luego todo lo que es la hoja carnosa, las columnas, los racimos de uva que hacen alusión a la Eucaristía, pues están dorados, están estucados primero y después dorados con oro fino. Bueno, el retablo yo le veo una simbología tremenda y un gran valor de tipo teológico. El retablo tiene en su parte alta un cuadro pintado sobre lienzo, pegado sobre tablas. Se ven ahí como la tabla, los trozos de tabla han mermado y entonces ha rajado el lienzo, donde hubo una cruz que estaría metida aquí. ¿Veis la señal de la cruz? La cruz estaría pegada y se nota todavía un poco donde ha estado pegada al lienzo, no quiero decir pegada, sino próxima al lienzo, pues ha dejado la huella. Una ciudad, ¿qué ciudad es? Jerusalén, donde se produce la crucifixión, con el sol y la luna. Sol y la luna nos hacen referencia a la luz. Cristo es la luz del mundo. Pero también están haciendo referencia un poco a la hora de nona, cuando Cristo muere, que es pleno mediodía, y sin embargo vinieron las tinieblas. ¿Vale? Bien. Debajo de esa ciudad donde se produce la redención, se hace una alusión a Cristo, que es el Redentor. En ese óvalo, con esa gran cartela dorada de hojas, existe la frase del Antiguo Testamento de Isaías capítulo 53. Como cordero llevado al matadero, no abrió la boca, fue muerto por nuestras iniquidades, etcétera, etcétera. Está refiriéndose
proféticamente a la pasión de Cristo. Esa profecía del Antiguo Testamento se está cumpliendo en Cristo. Debajo aparece la figura de Cristo en uno de los momentos de la pasión, que es la flagelación, ¿vale? Y esa muerte y esa pasión de Cristo y esa muerte de Cristo tienen como finalidad salvar al hombre de la muerte, redimirlo. Y debajo veis esta otra cartela que pone hoc est enim corpus meus. Este es en efecto mi cuerpo. Este es el cáliz de mi sangre que será derramada por vosotros en remisión de los pecados. Es decir, la profecía del Antiguo Testamento se cumple en Cristo y esas palabras de la consagración no son un recuerdo de la muerte del Señor, sino que son la actualización de esa muerte redentora en cada Eucaristía, cada vez que el sacerdote consagra. ¿Lo entendemos? Luego fijaos el tremendo valor catequético y teológico que tiene el retablo del Cristo, que venimos aquí, lo vemos tal y cual, etcétera, pero nos falta entrar en ese detalle profundo del significado. ¿De acuerdo? Bien, estos dos cuadros que aparecen aquí, a la derecha y a la izquierda, en el de nuestra izquierda, mirándolo de frente, aparece el bautismo de Cristo. Y si os fijáis en el marco, es como una réplica de la decoración del retablo. El marco es agranatado, como los mármoles agranatados del retablo, y las decoraciones, como esos golpes de talla, están simulando también los golpes de talla del retablo. ¿Cuándo comienza Jesús a predicar esa salvación? Después de que Juan Bautista lo bautiza en el Jordán. Y se abrió el cielo y apareció el Espíritu Santo, en forma de paloma, y dijo: este es mi Hijo amado, escuchadlo. Y a partir de ahí comienza la vida pública, es decir, la predicación de Cristo para salvar a la humanidad. ¿Vale? Y en este otro, ¿qué tenemos? Cristo en el centro, con una aureola, una montaña puntiaguda al fondo y en su misma vertical. La montaña, dentro de las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento, es el lugar sagrado donde Dios se encuentra con el hombre. El Horeb, el Sinaí, el Calvario, el Monte de los Olivos, la ascensión de Cristo. Y es la versión de San Lucas, que no cuenta que el sermón de la montaña fue en lo alto de la montaña, sino en una pradera que había abajo. Y aparece Cristo rodeado de una multitud de gente. Es el sermón de las bienaventuranzas, que son, como si dijéramos, el resumen de el mensaje de Cristo. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren, etcétera, etcétera. Porque ellos alcanzarán la tierra, alcanzarán la dicha, etcétera, etcétera. Entonces, vemos cómo en un lado aparece
el inicio de la predicación y en el otro lado aparece pues el resumen de esa predicación. ¿Vale? No digo más porque Enrique hablará luego de toda la decoración. Bien. Y otra cosa que quería contaros es el elemento luz dentro de la ermita. ¿Vale? Y con esto ya acabamos. El elemento luz. Tenemos el camarín del Cristo con una ventana que se llama transparente, según los documentos, en el transparente, por donde entra luz para iluminar la ermita. Hoy tenemos la luz eléctrica y parece que siempre ha estado la iglesia iluminada. Pues no. La iglesia era oscura, y la iluminaban 4 velas o 4 lámparas de aceite. ¿De acuerdo? Bien. Esa ventana, por ahí entra la luz del sol naciente, porque está orientada hacia el este. Sol salutis, el sol de la salud o de la salvación. ¿Vale? Ese sol de la luz o de la salvación, si habéis venido por la mañana al Cristo, cuando entráis, el Cristo porque está iluminado, si no, no lo veríais, porque está a contraluz. ¿Me explico? Esa luz envuelve a la imagen en un ámbito de misterio porque queremos verla pero no la vemos. Cristo es la luz que viene a salvarnos, pero nos cuesta trabajo el descubrirlo como Salvador. ¿Entendido? Bien. Esa luz que oculta a Cristo tiene su contrapartida en la luz de poniente. Cuando atardece, la luz entra por el ojo de buey y hay un momento en la tarde que la luz ilumina el camarín y se ve con toda claridad la imagen del Cristo. Es la luz del ocaso o de la parusía, es decir, la luz de la manifestación de Dios o de Jesús en el último día que vendrá en su gloria y majestad, manifestándose tal como es para que todo el mundo lo pueda ver y lo pueda apreciar y lo pueda reconocer. ¿Entendemos el significado y la simbología? Sol salutis, el sol de salvación, que no nos permite ver a la imagen porque está a contraluz, pero ese misterio de salvación se nos desvelará al final de los tiempos, con nuestra propia muerte o con el fin del mundo. ¿Lo entendemos? Y luego hay otros puntos de luz. Esa ventana de allí que ilumina el centro y la cúpula que ilumina con sus guardillas también el centro. Y es luz del mediodía. Iluminan el templo al mediodía. ¿De acuerdo? Esa ventana que estaba más bajita y que la subimos con la restauración y que le dimos su postura adecuada y lógica, la que tuvo en su origen. Cuando tú vienes a mediodía aquí, la luz por donde entra a la ermita es por esta ventana, prácticamente.
por aquí también un poquito, porque la buhardilla está orientada también al sur. Y entonces ilumina el espacio central de la cúpula. ¿Vale? Bueno, ¿y qué me queda más? Bueno, me quedarían muchas cosas, pero yo creo que hemos cumplido el horario, ¿no? No lo sé, no he mirado el reloj, no sé qué hora es. Las 9:20. Tampoco nos hemos pasado tanto. Cuarto de hora solo. Porque hemos empezado un poquito más tarde de las 8. Bien, pues he intentado dar pinceladas históricas y luego adentrarme un poquito en el significado, en la simbología de determinados aspectos, como es el retablo, de determinados elementos, como es el retablo, o la luz y la arquitectura de la ermita. Así que si os ha gustado, me alegro. Si no os ha gustado, os pido perdón. Y bueno, pues nada, uno ama lo que conoce. Cuando no conocemos las cosas, no las amamos, ni las respetamos, ni les damos valor. Pero conociéndolas sí. Espero que haya contribuido a que améis un poco más la ermita del Cristo de la Columna. Muchas gracias.